¿Qué ocurre cuando una atleta deja de competir contra sus rivales y comienza a competir contra la propia historia? Esa es exactamente la pregunta que hoy rodea a Femke Bol. Durante años, el atletismo femenino ha producido campeonas extraordinarias, corredoras capaces de dominar temporadas completas y de conquistar títulos mundiales u olímpicos. Sin embargo, muy pocas han conseguido algo aún más difícil: cambiar la percepción de lo que parece posible dentro de una prueba. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con la estrella neerlandesa. Cuando Femke Bol cruzó la meta en el Campeonato Nacional de Países Bajos bajo techo y el cronómetro se detuvo en 49.24 segundos, el resultado fue mucho más que una simple victoria. Fue una demostración de autoridad. Fue una señal enviada al resto del mundo. Y fue, sobre todo, una prueba de que el límite tradicional del 400 metros indoor ya no parece tan inalcanzable como antes. Durante décadas, bajar de los 50 segundos en una pista cubierta fue considerado territorio reservado para actuaciones excepcionales. Las pistas de 200 metros presentan desafíos únicos. Las curvas son más cerradas, el peralte exige un control corporal perfecto y cualquier error técnico puede costar décimas valiosísimas. Mientras que en una pista al aire libre los atletas disponen de largas rectas para estabilizar su velocidad, en una instalación indoor la carrera se convierte en una sucesión constante de ajustes, correcciones y decisiones tácticas. Por eso los especialistas consideran que correr rápido bajo techo es mucho más complejo de lo que parece. Sin embargo, Femke Bol ha conseguido transformar esa dificultad en una ventaja. Lo más impresionante no es únicamente el tiempo final. Lo verdaderamente sorprendente es la manera en que llega a ese resultado. Desde los primeros metros transmite una sensación de control absoluto. No parece una atleta luchando contra la pista. Parece una atleta que entiende perfectamente cada centímetro de ella. Su aceleración inicial es agresiva, pero nunca desordenada. Su transición hacia la calle libre es limpia. Su postura permanece estable incluso cuando la velocidad aumenta y la presión física comienza a acumularse. Mientras muchas corredoras empiezan a perder eficiencia al acercarse a la última curva, Bol mantiene una mecánica extraordinariamente consistente. Y ahí es donde aparece una de sus mayores fortalezas. La mayoría de los 400 metros se ganan o se pierden en los últimos 100 metros. Es el momento en que el ácido láctico invade los músculos, la coordinación comienza a deteriorarse y cada paso parece más pesado que el anterior. Muchas atletas simplemente intentan sobrevivir hasta la línea de meta. Femke Bol parece hacer exactamente lo contrario. Cuando otras empiezan a desacelerar, ella sigue avanzando con una fluidez sorprendente. Esta capacidad no surge por casualidad. Su experiencia en los 400 metros con vallas ha desempeñado un papel fundamental en su desarrollo. La prueba exige una combinación extremadamente rara de velocidad, resistencia y precisión técnica. Cada obstáculo obliga a mantener un ritmo específico y a controlar la longitud de la zancada bajo condiciones de fatiga extrema. A lo largo de los años, ese entrenamiento ha construido una base biomecánica excepcional. No corre simplemente rápido, corre con eficiencia. Cada movimiento parece formar parte de un sistema perfectamente coordinado. Sus brazos permanecen controlados. Su tronco mantiene estabilidad. Su cadera conserva altura incluso cuando el cansancio empieza a aparecer. Son detalles que pueden pasar desapercibidos para el espectador casual, pero que marcan diferencias enormes en la élite mundial. Y los resultados hablan por sí solos. La temporada 2023 fue probablemente el momento en que el mundo comprendió que Femke Bol estaba entrando en una dimensión diferente. Primero llegaron actuaciones impresionantes en pista cubierta. Después cayó uno de los récords más históricos del atletismo femenino. Una marca que había sobrevivido durante más de 40 años finalmente fue superada. Aquel momento tuvo un enorme valor simbólico. No se trataba solamente de un récord. Se trataba de demostrar que incluso los registros que parecían intocables podían ser cuestionados por una nueva generación de atletas. Pero el deporte rara vez ofrece caminos completamente rectos. Meses después llegaría uno de los momentos más difíciles de su carrera. Durante el relevo mixto 4x400 metros del Campeonato Mundial de Budapest, cuando la victoria parecía asegurada para los Países Bajos, ocurrió algo que nadie esperaba. A pocos metros de la línea de meta, Bol perdió el equilibrio y cayó al suelo. La imagen recorrió el mundo en cuestión de minutos.
Lo que debía convertirse en una celebración terminó transformándose en una enorme decepción. Millones de aficionados observaron cómo una oportunidad de oro desaparecía de forma dramática. Sin embargo, la historia apenas estaba comenzando. Porque los grandes campeones no se definen por la ausencia de errores. Se definen por la manera en que responden a ellos. Y Femke Bol estaba a punto de ofrecer una de las respuestas más impresionantes de toda su trayectoria deportiva. Lo que sucedió después de aquella caída en Budapest fue, para muchos expertos, la verdadera demostración de grandeza de Femke Bol. La mayoría de los atletas necesitan tiempo para recuperarse emocionalmente después de un golpe tan duro. Algunos tardan semanas, otros incluso meses. La confianza puede romperse en cuestión de segundos y reconstruirla suele ser un proceso lento y complicado. Sin embargo, Bol reaccionó de una manera completamente diferente. En lugar de quedarse atrapada en el error, regresó a la pista con una determinación aún mayor. Pocos días después de aquel dramático episodio, disputó la final de los 400 metros con vallas en el Campeonato Mundial. La presión era enorme. Todas las cámaras estaban sobre ella. Los medios de comunicación seguían hablando de la caída. Los aficionados se preguntaban si aquella experiencia habría dejado alguna secuela mental. La respuesta llegó sobre la pista. Desde el disparo de salida mostró una concentración absoluta. Cada obstáculo fue atacado con precisión. Cada tramo de carrera parecía ejecutado según un plan perfectamente diseñado. No había señales de duda. No había rastros de inseguridad. Solo existía una atleta completamente enfocada en recuperar el control de su historia. Cuando cruzó la línea de meta y se confirmó su victoria mundial, el mensaje fue claro para todo el planeta. Femke Bol no era solamente una corredora extraordinaria. Era una competidora capaz de transformar la adversidad en motivación. Esa capacidad psicológica se ha convertido en uno de los elementos más importantes de su dominio actual. En el atletismo moderno, donde las diferencias físicas entre las mejores atletas son cada vez menores, la fortaleza mental suele marcar la diferencia entre una campeona y una leyenda. Y en ese aspecto, la neerlandesa parece haber alcanzado un nivel excepcional. Durante las temporadas posteriores, sus actuaciones comenzaron a mostrar una característica cada vez más evidente: la consistencia. Mientras muchas estrellas alternan grandes actuaciones con carreras menos brillantes, Bol convirtió el alto rendimiento en una rutina. Carrera tras carrera, mes tras mes, temporada tras temporada. Ese nivel de regularidad genera un impacto enorme sobre las rivales. Cuando una atleta aparece constantemente en los grandes eventos y produce resultados de élite una y otra vez, la batalla psicológica comienza incluso antes del disparo de salida. Las competidoras saben que necesitarán correr al límite de sus posibilidades para intentar seguirle el ritmo. Y aún así, muchas veces eso no resulta suficiente. Parte de esta superioridad se explica por el trabajo extremadamente detallado realizado por su equipo técnico. Mientras el público observa los resultados finales, detrás de cada carrera existe una enorme cantidad de ajustes invisibles. La posición de los hombros en curva, la estabilidad del tronco durante los últimos metros, la fuerza aplicada en cada apoyo, la transición entre diferentes ritmos de carrera. Todos estos elementos son analizados constantemente. Los entrenadores de Bol han dedicado una atención especial al comportamiento biomecánico durante la fase final de los 400 metros. Es precisamente allí donde aparecen las mayores diferencias entre las atletas de nivel mundial. Cuando el cansancio aumenta, muchas corredoras comienzan a perder altura de cadera. La zancada se acorta. La frecuencia se vuelve irregular. El cuerpo intenta protegerse del esfuerzo extremo. Femke Bol ha conseguido minimizar esos efectos mejor que casi cualquier otra atleta de su generación. Su técnica sigue siendo reconocible incluso en los momentos de máxima fatiga. Esa eficiencia le permite conservar velocidad cuando otras empiezan a perderla. Y es precisamente esa característica la que ha despertado el interés de numerosos especialistas alrededor del mundo. Los analistas observan sus parciales con atención. Los entrenadores estudian sus vídeos. Las jóvenes atletas intentan comprender qué hace diferente a la neerlandesa. La respuesta no se encuentra en un único factor. Es la combinación de múltiples elementos trabajando al mismo tiempo. Velocidad, resistencia, técnica, experiencia, control emocional, capacidad táctica. Todo ello forma parte de una estructura competitiva extremadamente sólida.
Pero existe otro aspecto que también merece atención: la evolución constante. A pesar de todos sus éxitos, Bolt continúa buscando mejoras. Su equipo ha incorporado sesiones específicas destinadas a aumentar la velocidad pura en distancias más cortas, especialmente sobre 150 y 200 metros. El objetivo es muy claro: conseguir un primer tramo aún más rápido sin comprometer la resistencia necesaria para cerrar con fuerza. Se trata de una apuesta ambiciosa. Mejorar en el 400 metros no es tan sencillo como correr más rápido. Cada ganancia en velocidad inicial debe equilibrarse cuidadosamente para evitar un colapso en los últimos metros. Encontrar ese equilibrio es una de las tareas más complejas dentro del atletismo. Sin embargo, las señales recientes indican que el proceso está funcionando. Cada nueva aparición parece confirmar que todavía existe margen de crecimiento. Y eso es precisamente lo que genera tanta expectativa de cara al futuro. Porque si ya es capaz de dominar carreras internacionales con relativa comodidad, ¿qué ocurrirá cuando alcance la versión más completa de sí misma? La pregunta empieza a preocupar seriamente a sus rivales, especialmente cuando el calendario internacional se acerca a nuevos campeonatos globales y a posibles enfrentamientos que podrían definir una era completa del atletismo femenino. Y en el centro de todas esas conversaciones aparece un nombre que los aficionados conocen perfectamente: Sydney McLaughlin-Levrone, una atleta que, al igual que Bolt, ha redefinido los límites de lo que parecía posible en los 400 metros con vallas. El posible choque entre ambas se ha convertido en uno de los temas más fascinantes del atletismo moderno. Y cuanto más progresa Femke Bol, más interesante se vuelve esa historia. Hablar del futuro de Femke Bol significa hablar inevitablemente de una de las rivalidades más esperadas del atletismo moderno. Durante los últimos años, el nombre de Sydney McLaughlin-Levrone ha ocupado el centro de las conversaciones relacionadas con los 400 metros con vallas. Sus récords mundiales y su extraordinaria capacidad para producir actuaciones históricas la han convertido en una referencia absoluta dentro de la disciplina. Sin embargo, mientras Sydney establecía nuevos estándares, otra figura crecía silenciosamente al otro lado del Atlántico: Femke Bol. Lo que comenzó como la historia de una joven atleta con enorme potencial terminó transformándose en la aparición de una competidora capaz de desafiar las jerarquías establecidas. Cada temporada ha acercado un poco más a ambas corredoras en el imaginario colectivo de los aficionados. Cada gran actuación alimenta el debate. Cada récord provoca nuevas comparaciones. Y eso ocurre porque las dos representan modelos diferentes de excelencia. Sydney McLaughlin-Levrone destaca por una capacidad casi revolucionaria para atacar los obstáculos manteniendo una velocidad extraordinaria. Su eficiencia técnica ha redefinido lo que parecía posible en los 400 metros con vallas. Por su parte, Femke Bol ha construido su éxito sobre una combinación excepcional de consistencia, resistencia y fortaleza competitiva. Mientras algunas atletas producen momentos brillantes de manera ocasional, Bol ha convertido la élite mundial en su hábitat natural. Ese detalle resulta fundamental. La historia del deporte demuestra que la grandeza no se mide únicamente por los récords. También se mide por la capacidad de mantenerse durante años en la cima. Y precisamente ahí es donde la neerlandesa continúa fortaleciendo su legado. Las temporadas más recientes han mostrado una evolución constante en prácticamente todas las áreas de su rendimiento. Su velocidad inicial ha mejorado. Su eficiencia en curvas se ha refinado. Su resistencia en los metros finales continúa siendo una de las mejores del mundo. Además, la experiencia acumulada en campeonatos internacionales le permite gestionar la presión con una naturalidad admirable. Ese crecimiento integral explica por qué tantos especialistas consideran que todavía no hemos visto la mejor versión de Femke Bol. Y esa posibilidad resulta fascinante. Porque si una atleta ya es capaz de correr regularmente en niveles extraordinarios mientras continúa mejorando aspectos técnicos específicos, el potencial futuro puede ser enorme. Los entrenadores y analistas coinciden en un punto importante: todavía existen pequeños márgenes de progreso. No hablamos de transformaciones radicales. En el alto rendimiento moderno, las mejoras suelen encontrarse en detalles mínimos. Una transición más eficiente entre curvas. Una salida ligeramente más explosiva. Una mejor conservación de energía durante los primeros 200 metros. Una postura más estable en los instantes finales.
Cada uno de esos ajustes puede representar centésimas decisivas en las grandes competiciones. Y cuando varias mejoras pequeñas se combinan, el resultado puede ser histórico. Mientras tanto, el impacto de Bol va mucho más allá de sus resultados individuales. En los Países Bajos se ha convertido en una figura deportiva de enorme relevancia. Su éxito ha contribuido a aumentar el interés por el atletismo y ha inspirado a una nueva generación de jóvenes corredores que ahora observan el deporte con una perspectiva diferente. La influencia de los grandes campeones siempre trasciende las estadísticas. Las medallas pueden contarse. Los récords pueden medirse. Pero la inspiración que generan resulta imposible de cuantificar. Cada vez que una atleta demuestra que los límites aparentemente inalcanzables pueden ser superados, miles de jóvenes deportistas comienzan a creer que ellos también pueden alcanzar metas extraordinarias. Ese es uno de los legados más valiosos que puede dejar una campeona. Por supuesto, el camino hacia el futuro no estará exento de desafíos. El calendario internacional es cada vez más exigente. Las nuevas generaciones continúan apareciendo. Las rivales estudian cada detalle de sus carreras intentando encontrar puntos débiles. Sin embargo, hasta el momento, Femke Bol ha respondido a cada desafío con una mejora. Esa capacidad de adaptación es precisamente una de las características que definen a los atletas verdaderamente excepcionales. No importa si el reto es técnico, no importa si es físico, no importa si es psicológico, siempre encuentra la manera de evolucionar. Por eso la conversación actual ya no gira únicamente alrededor de las victorias. Tampoco se limita a los récords o a los títulos mundiales. La verdadera pregunta es mucho más ambiciosa. ¿Qué lugar ocupará Femke Bol cuando su carrera llegue a su fin? Cada nueva temporada parece acercarla a un grupo extremadamente reducido de atletas capaces de cambiar el curso de una disciplina. Su dominio en pista cubierta, su éxito en los 400 metros con vallas, su capacidad para liderar relevos internacionales, su consistencia frente a la presión. Todo ello forma parte de una construcción histórica que continúa desarrollándose. Y quizás ese sea el aspecto más impresionante de todos. La historia todavía no ha terminado. Mientras otras leyendas son analizadas desde la perspectiva del pasado, Femke Bol sigue escribiendo nuevos capítulos en tiempo real. Cada carrera añade información a un legado que continúa creciendo. Cada victoria fortalece su posición entre las mejores atletas de su generación. El atletismo femenino atraviesa una época extraordinaria llena de talento, innovación y competencia de máximo nivel. Sin embargo, incluso dentro de este escenario tan competitivo, algunas figuras consiguen destacar de manera especial. Femke Bol es una de ellas. No solo porque gane carreras, no solo porque acumule títulos, no solo porque desafíe récords históricos, sino porque está obligando al deporte a replantearse dónde se encuentran realmente los límites del rendimiento humano. Y mientras continúe corriendo de esta manera, la pregunta no será si puede seguir haciendo historia. La verdadera pregunta será cuánta historia más está preparada para escribir.